Hoy, programa especial, mesa de análisis, la renta básica universal. ¿Es posible implantarla en México? Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Amigos, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos ustedes. Estamos nuevamente presentando uno de nuestros programas de la mesa de análisis. En esta ocasión, nuestro compañero Héctor Latempa no se encuentra porque se tiene que levantar muy temprano para acompañar las mañaneras con Andrés Manuel, de tal manera que ahora pues nos ha dado la oportunidad de que lo estemos apoyando de esta manera. Les platico que ahora tenemos aquí, bueno, ya no como invitado, sino ahora ya como conductor, a nuestro querido y apreciable, ya ahora compañero José Escárcega, que ya ustedes lo han visto aquí trabajar, que se la sabe todas de economía, pero claro, en esta ocasión también hemos traído un invitado de primera, que José les va a presentar para tratar nuestro tema que se llama la renta universal básica en México y su posibilidad. Nuestro invitado se llama Óscar Ramírez Hernández y le voy a pedir aquí al buen José que nos lo presente por favor antes de que entremos con el tema. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Y efectivamente tenemos aquí a Óscar Ramírez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está por terminar la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la misma universidad, ¿sí? Ha impartido clases en materias de políticas económicas en México y teoría general del Estado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y además, desde el 2008, labora en la Auditoría Superior de la Federación. Y hoy nos trae al tema, a la mesa, la renta básica universal en México, la reforma posible y necesaria, ¿no? Muy bien, pues como verán, este asunto va a ser muy importante y de entrada yo quisiera comentar que este asunto de la renta básica universal, cuando uno lo escucha así de primer rebote, pues yo me quedé pensando, José, hace algún tiempo que oí de esto, cuando no se sabía pues mucho, y yo decía, pues ¿qué es eso de la renta universal básica? ¿Que nos van a cobrar renta a todos o qué, no? Hasta los que ya pagamos. Esto estaba muy, muy grave. No, la verdad es que lo digo un poco en tono de broma, pero este asunto es sumamente importante, como ustedes lo van a ver ahorita por lo que nos va aquí a plantear Óscar Ramírez, que nos va a explicar de manera muy precisa y elaborada de qué se trata este asunto. Y claro, como sabemos que él también es profesor y además muy competente, economista, de ciencias políticas también, entonces bueno, seguramente lo hará de la forma que nuestro auditorio pueda encontrar las mejores explicaciones sobre este tema, que pues parece que se presta en buena medida también a mucha discusión, José. Seguramente tú habrás oído por ahí que algunos acusan que esta cuestión, algunos acusan que es que es muy de izquierda y que el asunto de la renta básica es un asunto socialista y que otros dicen que no, que es un elemento para salvar al capitalismo que está en crisis. En fin, ya por ahí podríamos ir teniendo una idea de qué puede ser este tema, ¿no, José? Sí, así es, en efecto, esta política ha sido llevada en varios países, ¿no? Sobre todo en Noruega, en Suecia y en algunos otros de Europa del Este, ¿no? Pero pues sin más preámbulo, ¿qué le parece si vamos con el experto sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues iniciamos, Óscar. A ver, cuéntanos. Que él nos diga de qué se trata. Sí, muchas gracias por la invitación, José, al maestro Héctor. Sí, en efecto, creo que la renta básica universal es un tema fundamental para la actualidad por las condiciones en las que está nuestro país. Creo que es realista, es algo serio hablar del tema
creo que se necesita implementar. Obviamente hay muchas renuencias. Yo he encontrado a muchos compañeros que se dicen progresistas y que están en contra de la renta básica, ¿no? Curiosamente. Pero como ustedes lo podrán ir viendo a lo largo de la charla, pues también hay gente de derecha que la defiende. O sea, no sé quién está desorientado, pero creo que independientemente de todo eso, es una idea interesante, me parece muy sencilla, sí, pero revolucionaria en todo lo que pretende hacer. En términos generales, así les puedo contar que la renta básica universal es el derecho que todo ciudadano tendría a reclamar una renta en líquido al Estado. Entonces, la característica fundamental de la renta básica, o algunas de las características fundamentales, es que es incondicional, es decir, no importa a qué te dediques, no importa tu edad, no importa tu condición social, si eres rico, pobre, si eres negro, blanco, no importa nada de eso. Es universal, o sea, también se le va a dar a todos por igual. Esto de universal a veces suena como que muy complicado, pero si lo comparamos con programas sociales que son focalizados, tal vez nos quede un poco más claro cómo es que es esto de universal. Los programas focalizados como el Progresa, el Prospera, el Oportunidades, ya ven que se le daba exclusivamente a los pobres, ¿no? Y había como que unos filtros para poder determinar quién la recibía y quién no. O sea, este beneficio. La renta básica universal no hace caso de nada de eso y no aplica ningún filtro. Si eres ciudadano mexicano en este caso, o de cualquier otro país, que tu estado o que el gobierno decida implementar, va a ser para todos. Entonces es universal, es incondicional, es en efectivo, en contrapartida a lo que se pudiera pensar en especie. Esta reforma se le entregaría por vía electrónica o en efectivo a los lugares más remotos, más rurales, donde no haya cajero electrónico, donde no haya bancos, en efectivo. La idea es que la gente haga uso de la mejor manera que ellos crean posible ejercer el gasto de esta renta, en oposición a los programas que se entregan en especie, ¿no? Que ya te dan tu kilo de arroz, tu kilo de frijol, tu litro de aceite. No es la renta básica, no se entrega en efectivo para que la gente disponga de ella como mejor le parezca. Digo, puede sonar así como que algo muy complicado, pero iremos viendo a lo largo de la charla cómo es que se puede implementar. Otra de las características es que no es gravable. O sea, el gobierno no puede gravar la renta básica, se le da así en neto a todos los ciudadanos y es individual. O sea, a cada quien nada más por el solo hecho de ser mexicano. Entonces creo que con esas 5 características podemos empezar para comentar ya más a fondo cómo se podría implementar. A ver, Oscar, ya que José habló, dijiste Noruega, Suecia, los países escandinavos. Varios países del este de Europa que lo usan como un instrumento, ¿no? Sobre todo de equilibrio en el ingreso, ¿no? Por ejemplo, Oscar, para nuestro país, ¿qué tan viable sería eso, ¿no? Sabemos que la crítica, por un lado, como bien decías tú, por parte de la derecha, es regalar dinero, ¿no? Uh-huh. Y por la otra, por la izquierda, es como, bueno, seguir dándole ánimos al capitalismo, ¿no? Seguirle dando esa tablita. Esa tablita, ¿no? Esa posibilidad de consumir, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, esta idea es un poco keynesianona, ¿no? Así es. Cuando en 1929 Keynes se encuentra con la crisis general del capitalismo de esa época, propone, ¿no? Pues no tanto una renta, ¿no? Sino que el Estado debería de poner a hacer a unos hombres hoyos y otros taparlos para que se incremente la demanda, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre esta idea keynesiana y esta idea de la renta básica universal? Sí, claro. Como les decía, la renta básica es universal, pero también es incondicional. Esto quiere decir que no requiere ninguna contrapartida. La gente que la reciba no tiene que demostrar ser pobre y no tiene que trabajar para recibirla, a diferencia de las políticas keynesianas, que ya saben que están diseñadas para reactivar la economía, para echar a andar otra vez la maquinita del capitalismo y que se vuelva a reactivar todo. O sea, damos empleo, la gente recibe recurso, lo gasta, demanda a las empresas empiezan a producir otra vez y entonces se hace todo un círculo virtuoso dentro de la lógica keynesiana para echar a andar otra vez el capitalismo. La renta básica, lo sustantivo, en contrapartida con el keynesianismo, es que no requiere una contrapartida. El Estado te lo va a dar,
por el solo hecho de ser mexicano y tú no tienes que hacer nada para recibirla. Es una idea revolucionaria, lo sé, porque estamos acostumbrados siempre a la lógica burguesa del sudor pan. O sea, es decir, siempre tenemos esa idea, ¿no? De que no, te debes de ganar el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y te lo traemos eso en el ADN. Es una ideología católica, cristiana, conservadora. Los que defendemos la renta básica decimos lo contrario, que no hay que trabajar para recibir un ingreso. Creo que esa es la parte más revolucionaria de la renta básica, que viene a inaugurar un nuevo concepto, a legitimar un nuevo concepto de ingreso, diferente del trabajo, el salario, por ejemplo, y la renta, derivado de que tengas algún bien, algún capital. Entonces es una nueva forma de ingreso, independiente de que si tú trabajas o de que tú tengas una empresa y tengas gente trabajando para ti. Y viene a legitimar esta idea, ¿no? Entonces rompamos esa lógica del sudor pan y la idea es que todos recibamos la renta básica. A ver, Oscar, perdón, pero entonces tú estimarías, bueno, yo por ejemplo, pues ya como un buen anciano, ¿verdad?, que recibe algunos recursitos ahí cada bimestre por parte del gobierno a través de este mecanismo que conocemos 68 y más. Entonces puede decir que de algún modo en México se estaría implementando una forma de renta básica. ¿Qué sería un primer eslabón? Porque mencionaste progresa y eso, pero con tanta grilla, con tanto robo, con tanto atraco, ya ves ahora esta señora que tiene ahí en la cárcel, es como que no daba, no suena ¿verdad? muy lógico, sí, ¿no? pero fíjate, ya como segunda cuestión, ¿se acuerdan de Ricardo Anaya, verdad? Aquel candidato del PAN. Él hablaba de la renta universal. Así es. Y podemos hablar que es una gente, pues estrictamente, ¿no? Es una gente de derecha, a ver cómo la ves. Claro. Es lo que les comentaba al principio, ¿no? Que tanto de izquierda como de derecha la defienden y la critican. Creo que, a mi parecer, es que todavía no tienen muy claro de los alcances de esta reforma. Desde mi punto de vista, esa es una opinión personal, creo que es una idea progresista, más identificable con la izquierda que con la derecha, pero desde luego que eso sucedió en la campaña presidencial que hizo Anaya, propuso el ingreso básico universal, le llamaba, el IBU. Pero hay algunas críticas porque quien realmente la propuso en el país fue Araceli Damián, la diputada Araceli Damián. Ella presentó la iniciativa al Congreso de la Unión en el 2016 y en el 2017 otra vez. O sea, 2 años antes de que Anaya la propusiera, ella ya había propuesto. ¿Y ya con ese nombre, Oscar? Sí. ¿Renta básica universal? Araceli Damián le llama ingreso ciudadano universal alimentario, porque lo reduce al precio de la canasta básica. O sea, el equivalente a lo que cuesta una canasta básica. Entonces le llama ingreso ciudadano universal alimentario. Tiene muchos nombres, no hay una clasificación así homogénea en todos los países ni en todas las corrientes que defienden la idea, pero creo que lo más común que he escuchado es ingreso básico universal o renta básica universal. Pero ya independientemente de las grillas, ¿no? De quién la propuso primero y de quién la propuso después y todo, creo que independientemente de quién la implemente, lo importante es que se implemente. No que la reclamemos nosotros como la autoría, pues no, difícilmente, si nos remontamos a quién la propuso, a quién se le ocurrió, nos tenemos que remontar al siglo XIX, a un alemán que se le ocurrió la idea. Creo que si lo rastreamos, a él se le ocurrió. Lo curioso aquí es que cuando redactó el documento en donde él esboza en ideas muy generales de cómo se podría implementar una renta básica, estaba a 100 metros del lugar donde Marx estaba escribiendo el manifiesto comunista. Es un dato curioso, histórico, pero en ese momento algo se alineó en el universo que los dos se les ocurrió una idea ¿Cómo se llamaba, Oscar? Porque se llama Charles Fourier. Fourier. Ajá, sí. Creo que es falso socialismo utópico o algo así. No recuerdo mal por mis clases de economía, que me reprobaron, por cierto, claro. Pero es otra cosa. Sí, nomás que ahí creo que a diferencia de esa época donde él se le ocurrió y que se le fueron encima y lo criticaban mucho porque parecía una idea utópica y bastante desquiciada y que no es posible, creo que a diferencia de esa época, actualmente ya existen las condiciones materiales para poder implementarlas. O sea, ya hay dinero suficiente en el capitalismo actual para poder financiar una renta básica universal para todos los mexicanos, con estas características que les planteo. A ver, y entonces ahí nos podrías hablar entonces cómo se financiaría eso, Sí, claro. porque eso es como la crítica, ¿no? Es De la una de las ultraderecha, críticas. esa es la crítica, ¿no?
me estás regalando el dinero, hay que invertirlo, hay que promover siempre la inversión, ¿no? En lugar del bienestar, ¿no? Y bueno, incluso el tema ha sido tan discutido que, ¿no? Ya en muchos de los jóvenes de ahora está a debate, ¿no? El hecho de hasta de tener o no tener hijos, ¿no? Por esa contradicción que nos propone la realidad, ¿no? El de que, pues, a medida de que vas sobreviviendo, pues no hay empleo, no hay empleos bien remunerados, no hay educación, no hay estos pues cuestiones, ¿no? Condiciones materiales para vivir, pero ahorita tú planteas que se puede financiar, ¿no? ¿Cómo sería eso? Sí, mira, una de las características se llama renta básica porque el concepto de básico apela a una idea de un piso mínimo para todos, sobre el cual levantarse, sobre el cual estar en condiciones de volver a una vida digna. O sea, que nadie por abajo de ese piso mínimo estaría, digamos, permitido. ¿Eso qué quiere decir? Que la renta básica, o la parte de este concepto de básico, obedece a eso, que digamos podemos equipararlo al valor de una canasta alimentaria, por ejemplo, o al nivel de pobreza que se tiene en el país. Por ejemplo, la idea más generalmente aceptada de cuál sería el monto de la renta básica es 1/4 del PIB per cápita, que para efectos de nuestro país, a precios de 2017 estaríamos hablando como de 3,000 pesos. Esta cantidad está por encima de las dos líneas de pobreza que maneja el Coneval, que es la institución encargada en nuestro país de medir la pobreza. Ya ven que ellos tienen una línea de pobreza extrema, que son alrededor de 1,500 pesos, y una línea de bienestar, ¿no? Entonces, con los 3,000 pesos estaríamos por encima de esas dos líneas. Es decir, que de un solo plumazo de un decreto se puede abolir la pobreza. La idea es esa, ¿no? Que la renta básica esté por encima de la línea de pobreza o al mismo nivel para todos. Entonces, parece utópico, pero existen los recursos para poder darle a todos esa condición y de abolir la pobreza de una vez por todas. Pero en México, Oscar. En México, claro. Hice algunos cálculos y obviamente que de primera mano te resulta así como que loco, ¿no? Y lo más lógico a lo que me he enfrentado es que siempre, por mala intención o por desinformación, siempre se me dice, oye, pero no, a ver, somos alrededor de 123 millones de mexicanos, por 3,000 pesos, no, eso da una lana así, ¿no? Mucho, ¿no? O sea, dices, no hay manera de poder financiar toda esa cantidad de dinero. Pero no es tan fácil, o sea, no es tan así que tú digas, sí, ya, lo multiplicamos la población por los 3,000 pesos, por la cantidad que propones de renta básica, y eso va a dar, no es así. Una de las vías para financiar la renta básica es abolir todas las prestaciones que se dan actualmente, de manera focalizada y condicionada para atender el mismo problema. Por ejemplo, todos los programas de Prospera, Oportunidades y Progresa, bueno, ya ahorita se llama Progresa, quedarían abolidos y quedan por abajo de esa renta básica, línea, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres un estudiante y recibes una beca que esté por debajo de esa cantidad, queda abolida y te damos la renta básica. Si eres un pensionado, por ejemplo, y recibes 5,000 pesos, te damos tu renta básica y más 2,000 pesos de tu pensión. O sea, en ningún caso los trabajadores o los que ya son beneficiarios de algún programa actualmente pierden. Lo único que se hace es barrer todos los programas que son ineficientes para abolir la pobreza y utilizar esos recursos para financiar la renta básica. Otra medida que es indispensable para poder financiarla es aumentar los impuestos de las clases más acomodadas. Estamos hablando del decil 9 y 10, 8, 9 y 10, ¿no? Que concentran el 37% del ingreso nacional. Es el famoso impuesto Tobin, que se hizo popular en Europa. Las transacciones financieras, exacto. Eso podría ser una forma, no hay una convención, no hay una regla que sea inamovible para poder hacerlo, pero lo más importante es que sería a partir de una reforma fiscal progresiva, es decir, que los que más ganan más pagan, y abolir todas las prestaciones que ya están vigentes ahorita y que queden por debajo de la renta básica. Entonces ya no son los 123 millones de mexicanos, ¿verdad? Porque obviamente a eso le quitamos los estudiantes que ya reciben una beca, los mayores de 65 años que reciben su prestación universal. Ahí habría que hacer unas cuentas, unos ajustes, pero no es multiplicar la población por los 3,000 pesos, ¿no? Es abolir todas las prestaciones que actualmente están vigentes,
para darle paso a la renta básica y hacer la compensación. Lo que les digo, en ningún caso los trabajadores o los pobres pierden, ¿sí? Van a quedar beneficiados. Los que pierden en esta transacción pues son los deciles más acomodados, las clases más acomodadas del país. Ellos van a financiar. Muy entre paréntesis, claro, ¿no? Porque si recuperamos de cierta manera esta idea keynesiana, pues ¿quiénes son los dueños de las empresas? Claro. ¿Quiénes son los dueños de los productos? Pues son ellos. Claro. Entonces, al tener ellos una cierta demanda de más bienes y servicios, pues ¿a dónde van a ir a comprar? A esas empresas y esos bienes y servicios. Claro. Me parece muy muy sana la idea, ¿no? Y tú estabas diciendo, entonces, alguien que percibe, ¿no? Como los estudiantes ahorita de bachillerato que reciben 2,000 pesos, no, 1,600 sí, al bimestre. Al bimestre. ¿No? Entonces se quitaría un programa así. Esa prestación se quedaría abolida. Se propondría la de 3,000 todos los meses. Exactamente. Y entonces ya ellos podrían Exacto. Los cálculos que yo hice, la única diferenciación que hay entre población, digamos, son para los menores de edad, propongo 1/3 de la renta básica de los 3,000 pesos, o sea, 1,000, y los mayores de 18 hacia adelante, la renta básica completa. Tiene ahí su argumentación, ¿no? De por qué a unos sí, a unos esta cantidad y a los otros una cantidad diferente. Obviamente es una propuesta en particular. Habrá defensores que la defiendan igual para todos, o más baja de la que yo estoy proponiendo, o más alta, pero la idea básica es esta, ¿no? Que sea universal, que sea incondicional. Entonces, haciendo los cálculos, más o menos lo que nos gastaríamos como proporción de la economía es el 10% del PIB, que parece una cantidad bastante razonable si de lo que hablamos es de abolir la pobreza, ¿no? O sea, creo que es justificable. Sí. Nuestro país, por ejemplo, como dato, es el que menos gasto social hace de la OCDE, ¿no? Tenemos un margen amplísimo, alrededor de 7%. Para llegar al 20% promedio de la OCDE, pues tenemos un buen colchoncito de 13% del PIB para poder financiar. Tenemos la obligación de hacerlo. Digo, y hay países que ya se gastan ese dinero, ¿no? Y más. Nuestro país, ¿no? Somos de los países que más horas hombre realiza en las fábricas, en labores. Claro, y que, sí. O sea, México es un país trabajador, de los que más horas trabajan. Así es. Y otro dato importantísimo es que son los salarios más bajos que hay de la OCDE también. O sea, creo que hay un margen amplísimo ahí para poder implementar la renta básica. Y digo que la idea fundamental es esta, de abolir la pobreza. Ese es el objetivo fundamental. Si queremos criticar a la renta básica por algún u otro efecto que nos parezca que pues no es viable, que no es lo más sano, etcétera, siempre había que compararlo contra el objetivo primordial de la renta, que es abolir la pobreza. O sea, si me dicen que a lo mejor pues vamos a fomentar la holgazanería, o que... Claro, con 3,000 pesos. Sí, exactamente. Creo que ese es uno, toca un tema importante, Héctor, porque muchos así parece que se escandalizan, ¿no? Cuando les planteo esta idea de que sea incondicional. Y dices tú, bueno, ¿cuánto ganas tú, digamos, en promedio? Unos 12,000, 15,000 pesitos al mes. Si tú no estás de acuerdo en que alguien reciba 3,000 pesos de manera incondicional para estar por encima de la línea de pobreza, para que salga de ese hoyo, de ese agujero, tú en cualquier momento puedes renunciar a tu trabajo, y también la vas a recibir. O sea... Todos tienen el derecho de recibir, deshacerse de sus bienes materiales, y si van a cambiar lo que tienen ahora por 3,000 pesos, adelante, ¿no? O sea, están en su derecho de hacerlo, nadie se los va a negar, pero allá ellos sabrán. Oye, Oscar, ¿y qué países que ya tienen esta renta universal? Son países de clase media, son países socialistas, bueno, ya casi no quedan países socialistas, ¿verdad? Pero hay algunos así que nos puede dar un ejemplo de país donde ya pues en sentido estricto ha habido experimentos, ha habido programas parecidos, pero como tal la idea que estamos planteando de los que defendemos la renta básica universal, no hay tal. A nivel estatal, a nivel nacional, digamos, de un estado-nación, no hay una renta básica. Lo más parecido que existe en la actualidad es el estado de Alaska, que desde el 71 da una, pues digamos, una prestación o una retribución como resultado del ingreso petrolero, ¿no? Si ustedes no sé si se acuerdan, los alasqueños pues tienen una de sus riquezas principales es el petróleo. Ellos tienen un fondo petrolero y cuando llega el fin de año, los dividendos
se dividen entre la cantidad de la población y así, por ser tú ciudadano del estado, tienes derecho a recibir. Actualmente reciben como $2,000 anuales. Pero digamos, ese es lo más parecido que hay a la renta básica, es eso. Se han hecho experimentos en muchos lugares, incluso por ejemplo en Brasil ya está aprobado, ¿no? Legalmente está aprobado, no está operando, pero en el periodo de Lula se implementó, estuvo en boga esta idea, pero así como tal, como lo estoy planteando, a nivel nacional no existe todavía. No soy muy dado a hablar de los experimentos porque se puede utilizar tanto de un lado como de otro, porque ha habido experimentos que han resultado mal y otros que han resultado bien. Entonces, pues no sería mañoso, sería tendencioso utilizar solamente los ejemplos donde funcione, porque pues son experimentos, son pruebas piloto, ¿no? Entonces yo creo que ningún experimento, por las características propias de la renta básica, valdría para decir que pues se puede implementar, que es viable, ¿no? La única manera de saberlo es implementándolo a nivel nacional, porque, por ejemplo, solamente una condicionante, ¿no?, de esas pruebas piloto. La gente sabe cuánto va a durar el experimento, ¿no? Dicen, no, pues va a ser durante 2 años, ¿no? Y la renta básica, ¿no? O sea, es incondicional para toda la vida, desde que naces hasta que mueres. Cuando tú sabes eso, pues obviamente puedes hacer una programación de tu gasto mucho más laxa que si tú sabes que va a ser nada más durante 2 años, ¿no? Dices, no, pues mejor ahorro tantito, mejor, ¿no? Entonces yo creo que por esas características... O sea, ya es poner... no me gusta esta expresión, pero creo que la voy a usar porque es la que más o menos se podría entender. Es como establecer un piso. Exactamente. Para todos, ¿no? Que todos partamos de que tienes por lo menos 3,000 pesos mensuales para hacer, ahora sí que lo que tú para puedas. Alimentarte, sobre todo. ¿Y tú sabes si actualmente el nuevo gobierno tiene conocimiento de este tipo de políticas? Así como tal, como renta... Sí, sé de buena fuente. El presidente Sí. Andrés Manuel, sí. Sí. Aquí entramos en un tema delicado, creo que era lo que les decía, ¿no? Uno no entendería cómo es que Ricardo Anaya la propuso y no la escuchamos por el lado de Morena, ¿no? Como que no hay mucho ruido por este lado. Pero sí, la propuesta ya llegó a oídos del presidente apenas, tienen poco tiempo. De los principales promotores que hay en el país es la diputada Araceli Damián y Norma Xóchitl, ambas de Morena. Y también el que le gusta que le digan el pobretólogo Julio Volvinic. Ellos son de los digamos, de los intelectuales de avanzada aquí en el país que promueven la idea y en un artículo justamente de Volvinic, él señalaba en una entrevista, me acuerdo, que esta propuesta ya había sido allegada al presidente. Incluso ellos comentan que ya habían convencido al equipo cercano de AMLO para poder hablar de la propuesta. Alfonso Romo ya lo habían convencido, dice, no, mira, esta idea así se puede financiar así, es justa por esto y sería revolucionaria por esto y los beneficios económicos serían tales. Y llegó a oídos del presidente y por lo que Julio Volvinic declara no le gustó mucho y quedó desechada. Pero creo que hay una buena oportunidad, creo que es una coyuntura importante. No sabemos cuándo pueda haber una mayoría en el Congreso con ideas progresistas, entonces creo que es el momento para poder impulsarla y poco a poco, o sea, en la propuesta, si la checan de Araceli Damián, ella la propone en una etapa de 5 años, ¿no? De 5 años hasta 20 años para cubrir a toda la población. Por ejemplo, los primeros 5 años serían los de 65 y más, que actualmente, digamos, si ya reciben esta prestación, sería lo más fácil. Prácticamente ya está cubierta esa etapa. Sí. La segunda etapa implicaría a los niños de 0 a 8 años. La segunda de 8 a 18 y a las mujeres, y la última a los hombres, ¿no? Que están activos laboralmente. O sea, 20 años creo que... Sí. Bueno, vamos a un corte. Sí, está el tema muy interesante. Te agradecemos mucho que nos estés explicando todo esto. Y bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, la renta básica universal. ¿Es posible implantarla en México?
La renta básica universal. ¿Es posible implantarla en México? Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. La renta básica universal. ¿Es posible implantarla en México? Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. La renta básica universal. ¿Es posible implantarla en México? Gracias, amigos, ya regresamos aquí con ustedes. Quisiera pedirle a José que nos leyera algunos de los sentimientos, algunas de las preguntas que nos están formulando ya algunas de la auditoría. Si hay preguntas o opiniones, José, ¿qué ves? Claro, mire, bueno, tenemos a muchos compañeros conectados, entre ellos a Ramón Beltrán Plata, Jacqueline Hort, Víctor Hugo, María Vargas, Eduardo Valentín Pérez. Saludos a todos. Al baile SH, dice la renta básica es un gran tema. A Felipe García, muy interesante. Nan Lozal, la renta básica es el futuro de México. Mi admiración para Oscar por ocuparse en implementar este tema. Dale. ¿No? Por comentar algunos de los sentimientos de los compañeros, ¿no? Pero nos quedamos en un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, esta cuestión de la renta básica universal es una cuestión política o económica. ¿Tú cómo la verías, Oscar? Creo que... O ideológica. Todas las que se les ocurran es una medida que abarca muchos temas. No podríamos calificarla solamente de política. Creo que en esencia podríamos decir que es económica por esta cuestión de que es un piso, las características del piso pues es económico, de que todos van a tener un ingreso en líquido para poder financiar su sustento, nada más, ¿no? O sea, por la parte económica es eso, y por la parte política, lo que le señalaba hace rato, ¿no? Creo que es una idea revolucionaria en el sentido de que rompe de tajo esta concepción que tenemos judio-cristiana del trabajo, ¿no? Como lo más importante de nuestra vida, ¿no? Siempre se tiende a exaltar a la gente que está trabajada y ocupada todo el tiempo, y se tiende a criticar a las personas que no hacen nada, nada productivo, visto desde el punto de vista burgués, ¿no? Nada productivo, ¿no? Los poetas, ¿no? Los filósofos que dicen, ¿y esos qué? ¿De qué van a vivir? ¿No? Siempre tenemos esa idea, esa concepción, pero no, precisamente la renta básica, al ser incondicional, pues fomenta, como bien dicen sus detractores, la holgazanería. Con 3,000 pesos difícilmente podríamos hablar de que puedas tirar al vicio para poder vivir con esa cantidad, ¿no? Pero si en alguna medida esta reforma puede provocar que tengamos más tiempo libre, creo que es algo importantísimo. Si fomenta la holgazanería, debería ser visto como una virtud y no como una razón para negarse a ella, para oponerse a ella, ¿no? Es decir, estamos hablando de una sociedad en la que dispondría de más tiempo libre. Creo que en nuestro país le hace mucha falta, somos de los que más horas trabajamos, ¿no? Sí, las gentes nos deberíamos dedicar a la poesía, claro, al deporte, ¿verdad? A estas actividades lúdicas que fortalecen el espíritu. Claro. Y sobre todo, decías tú, Oscar, esto al principio, ¿no? La propuesta utópica de Fourier y contra la propuesta científica de Marx, ¿no? Por poner algo, ¿no? Entonces, en nuestro estado nacional, tú estabas explicándonos un poquito antes de irnos al corte que lo ideal sería implementarlo de un tajo, pero se estaba implementando por etapas, ¿no? Entonces venía una etapa de la gente que tiene 65 años y más y los chicos que vienen prácticamente naciendo. Y entonces los de en medio, ¿cómo quedarían o cómo los ves tú? Sí, la primera etapa son los 65 y más, que serán en 5 años. Creo que prácticamente esa ya está cubierta. Si pensamos en que ya estamos implementando la renta básica, creo que no tiene esas características la reforma. En segundo lugar, los siguientes 5 años serían los menores de edad.
La tercera etapa serían las mujeres, otros 5 años, y la última etapa los hombres. O sea que en 20 años toda la población estaría cubierta. Esa sería la lógica, ¿no? Que se implemente, obviamente implicaría nada más una reforma constitucional y hacer las cuentas que le estaba comentando hace rato y empezar a implementarla. Yo creo que es una propuesta bastante viable la que comenta la doctora Araceli Damián para poder implementarla, ¿no? Para que no haya una fluctuación económica, para que no haya que, digo, lo que dicen sus detractores de que ya va a haber inflación, etcétera, ¿no? Entonces la idea podemos hacerla poco a poco para que no haya ningún sobresalto económico. A los detractores, por ejemplo, les diría que lejos de que se vaya a provocar una inflación, al contrario, o sea, porque esa medida, como les comentaba hace rato, no se financia con deuda, no se financia con impresión de moneda, sino con una redistribución de la riqueza. O sea, no creamos nueva base monetaria, que es la clásica crítica de los neoliberales, ¿no? Exactamente. Sino la riqueza existente la redistribuimos para que todos tengan ese piso mínimo. Entonces, ese sería un efecto negativo, lo que dicen sus detractores, ¿no? Que provocaría la inflación, etcétera, ¿no? Al contrario, la renta básica, al ser una medida garantizada para todos los ciudadanos, suavizaría lo que en economía se le conocen los ciclos económicos, ¿no? Porque habría una base mínima, es un seguro de vida para la gente pobre que ante las crisis económicas pues pierden su patrimonio, su casa, su empleo, entonces, pero este piso mínimo no los dejaría caer más abajo. Es decir, habría un nivel de consumo garantizado en el país que sería independiente del trabajo que tú realices, de si tienes una casa habitación, si tienes un trabajo, si tienes otro tipo de ingreso. Es decir, hay una crisis económica y la gente más necesitada no quedaría desamparada. O sea, tendría esa parte cubierta de, pues por lo menos tiene acceso a esa renta para satisfacer sus necesidades más básicas. Y fíjate que consultando las estadísticas del Coneval, que ellos reconocían, ¿no?, que hay 53.2 millones de mexicanos y que estos consumen 2,120 pesos mensuales aproximadamente, ¿no? Entonces, esta línea que tú propones aumentaría esta base, ¿no? Y bueno, y también habría que contemplar que no somos 53 millones de pobres, ¿no? Sino como decía este estudio de México Evalúa, somos 90 millones de mexicanos en la pobreza, ¿no? Entonces sí tenemos un grave problema de rezago, ¿no? En materia de pobreza, y esta política ayudaría más bien a reconocer a esos pobres como seres humanos, ¿no? Exactamente. Sí. Ahorita que tocas el tema de la pobreza, me gustaría ahondar un poco en la medida que utiliza el Coneval, la metodología que utiliza el Coneval para decir cuántos pobres hay. Ellos tienen unas líneas muy mañosas, muy arbitrarias para medir la pobreza y les resulta esto, ¿no? Que dice José, de hay alrededor de 50 millones de pobres, etcétera, ¿no? Nada más un dato ahí relevante. Las políticas o los programas focalizados y condicionados que se han utilizado para abatir la pobreza en el país, desde el 94 a la fecha, han sido ineficientes para sacar a la gente de la pobreza. O sea, la pobreza en ese entonces era de 53% hace 20 años y actualmente es de 51%. O sea, ha habido una variación ridícula. Sin embargo, el presupuesto para esos programas ha aumentado 27% sostenidamente anual. 27%. Y los pobres siguen siendo la misma cantidad, digo, con la metodología del Coneval. Pero si a esto le agregamos que la metodología del Coneval no es la más acertada, hay infinidad de críticas que se han hecho a la metodología, pues podemos concluir que los pobres, como decía José, efectivamente son mucho más de los que dice el Coneval. Esta idea es una idea sesgada, una metodología sesgada para calcular a la baja la cantidad de pobres que hay en nuestro país, ¿no? Ellos más o menos así, solamente así de manera muy general, les cuento ellos cómo es que miden la pobreza. Ellos tienen 2 criterios. Dicen, en el conjunto A, digamos, están los pobres por ingreso. Y en el conjunto B están los pobres por servicios, carentes de servicios. Entonces, tú juntas el conjunto A y el B, y donde se intersectan, cumplen esas 2 condiciones de estar en uno y en otro. Esos son los pobres que mide el Coneval. En vez de sumarlos, hace una intersección de los conjuntos y dice, los que cumplen estas 2 características son pobres. Ya hay varias categorías, ¿no? Que pobres extremos, pobres moderados, o etcétera. Sí, fíjate, a mí me gustaría complementar lo que estás diciendo con un ejemplo, ¿no? En esta cuestión mañosa de medir la pobreza, ¿no?
de estos organismos autónomos que tanto Exacto. tenemos que revisar sus tareas, Sí. porque si son autónomos del gobierno, bueno, entonces nos corresponde a nosotros como ciudadanos exigir esas revisiones, ¿no? Y una de estas revisiones a la que tú estás refiriendo es, por ejemplo, si un pobre tiene piso de tierra, Exacto. ¿no? Pero tiene refrigerador, que si se da el caso, entonces ya no es un pobre extremo. Claro. Y a ¿no? veces O- tienen coche. Exacto. Sí, Entonces sí, sí. tampoco O no es un pobre televisión. extremo. Entonces son de estas, como tú bien dices, estas intersecciones que mañosamente estos estudios no toman en cuenta y sin Exacto. embargo la gente sí tiene menos de 3,000 pesos para sobrevivir mensualmente, ¿no? Claro. Entonces, es esto que comentamos, ¿no? Revisar estas instituciones autónomas y su desempeño, ¿no? Sí, Pero claro. ahí sí tiene que ser una tarea de todos, ¿no? Claro, ahí es urgente, es cambiar los criterios, cambiar la metodología que utiliza el Coneval para medir la pobreza. Obviamente los pobres, la cantidad de pobres se dispararía, pero digo, ya existe, nada más la metodología con la que se Es está que midiendo. saber, o sea, ¿no? aunque saber realmente cuántos pobres no sé hay. si te acuerdas cuando discutíamos la Revolución Cuba en algunos Ajá. momentos, vimos que uno de los pasos fundamentales que dio la Revolución Cubana fue a volver a hacer censos. Claro, Censos para saber exactamente cuánta gente está en la pobreza y qué hay que hacer, porque si tú no tienes datos confiable. confiables, no dignos. puedes tener políticas públicas Claro. efectivas, ¿no? Claro. Además, en el país como México, pues hay que sumarle que tenemos pues, una Rosario Robles, que como tú bien dices, Claro. pues a lo mejor se jineteó uno de esos, Desvían recursos, claro. de esos Sí, sí, recursos sí. y todo esto, ¿no? Pero así en términos, ya nos digamos que con la metodología del Coneval, resulta que hay alrededor de 50 millones de pobres, ¿no? Pero con la metodología, por ejemplo, del doctor Julio Volvinic, De Volvinic. dan 80 o más. O sea, en general, digamos, podemos decir que la sociedad mexicana es una sociedad de 80% de pobres o carenciados y de 20% de acomodados o satisfechos en sus necesidades elementales, ¿no? O sea, es una cifra escandalosa, pero lo que voy es que no podemos seguir midiendo la pobreza con esos criterios. O sea, Claro. es... Sí. Oye, tú habías oído de un país, nomás que yo no recuerdo cuál, del Medio Oriente, que también le da a sus ciudadanos unos ingresos determinados por concepto de los recursos petroleros. Sí, sí, sí. No recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero lo que le comentaba, que la diferencia de la reforma que estamos proponiendo no dependería, por ejemplo, del ingreso petrolero, Claro, como claro, en ¿no? esos casos, No, ¿no? además Como en ahorita- Alaska, ¿no? O sea, Sí. es una cantidad garantizada que es independiente de esas fluctuaciones. Ustedes saben que el precio del petróleo es muy volátil, o sea, si en algún momento baja el precio del barril, pues el gobierno estaría en condiciones de decir, no, ¿saben qué? Ahorita no se va a otorgar renta básica, ¿no? O no hay dinero, no. No, pero Esta ahorita- cosa es incondicional para todo el país, ¿no? O sea, para todos los ciudadanos. Entonces, o sea, sí hay varias experiencias a nivel mundial que se podrían aproximar a esta idea, pero creo que si entramos a la parte fina, a la parte detallada de la reforma, tiene sus diferencias importantes. Ahora, pues yo veo más fácil, encuentro más fácil que, por ejemplo, países con un nivel de desarrollo mucho más elevado, pues puedan utilizar este mecanismo. Pienso, por ejemplo, en Canadá, yo he hablado con varias gentes que han venido de Canadá, gente que se dedica a estudiar, que entiende, y me dice con sorpresa, dice, oye, Canadá es un país socialista. ¿Sí? Eso no tenemos la idea de que Canadá sea un país socialista, pero sí que hay un montón de cosas que la gente queda sorprendida, como por ejemplo, yo no sé si puede ser parte de esta renta básica universal, el tener asegurado, por ejemplo, los servicios médicos para toda la población, si sea parte de este asunto, aunque no sea de manera monetaria, ¿no? Porque me dicen que en Canadá todas las carreteras son libres, puedes andar por cualquier parte y no pagas una sola caseta, como aquí para ir a Naucalpan y ya tienes Ya que te pagar. cobran. Entonces digo, Sí. es una locura, ¿no? Sí, sí, sí. Pues habría que ver los casos en particular, pero ustedes bien saben que en los países también que ubicamos como de primer mundo, pues también hay pobreza. Ustedes se acordarán la crisis del 2008 en Estados Unidos, toda la gente que se quedó sin casa. O sea, y estamos Que hoy hablando del fluctúa país entre los 40 millones de pobres. de pobres, o sea, y estamos hablando del país más poderoso del planeta, o sea, que produce más riqueza. Entonces, claro que también en esos lugares sería viable la implementación, en primera porque hay más recursos, pero a veces se utiliza ese argumento para decir que ellos no lo necesitan. Pues no, creo que al contrario, o sea,
en esos países son más proclives a que haya una crisis económica, ya ha sucedido, no estoy inventando nada, y hay gente que queda desamparada. Entonces, esa renta básica, les digo que el criterio es 1/4 del PIB per cápita. Entonces, dependiendo del tamaño de la economía, de cada economía, obviamente la cantidad sería diferente. Pero todos los países, digo, en este caso, pues porque tienen, y pues deberían de implementarlo. Y los países que decimos de tercer mundo, se utiliza el argumento contrario, ¿no? Como ellos, pues no hay recursos, pues son países pobres, pues no alcanza para financiar la renta básica. Totalmente falso. O sea, en nuestro país y en América Latina existe la riqueza necesaria para poder financiar una renta básica de esas características que le estoy comentando, ¿no? En nuestro país, por lo menos que fueron los cálculos que yo hice, que ya han hecho otros estudiosos, como Araceli, como Julio, no soy el único, llegan a la misma conclusión, que existen actualmente los recursos suficientes para poder implementar y que ya no haya pobres en el país, al menos con esta medida que utilizamos actualmente para medir la pobreza. Hay otras mediciones que son mucho más exigentes, mucho más sofisticadas, por ejemplo, como la del doctor Julio. Él tiene un método en donde agrega el tiempo libre, ¿no? O sea, no se trata de una cuestión de que tengas para comer o que tengas vivienda, que tengas agua. Eso él dice, a ese método había que agregarle, además de todo eso, la disposición de tiempo libre. Si tú no tienes tiempo libre, eres una persona pobre, en su método, ¿no? Y si ya estaríamos hablando de algo más eso es algo avanzado, muy importante, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, vemos que la mayoría de los mexicanos pasan 16 horas fuera de su casa, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar estos dichos, ¿no? Tan reduccionistas, tan simplistas, ¿no? De que, bueno, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O porque no trabaja, ¿no? Porque no trabaja, ¿no? O la otra, ¿no? La de, bueno, pues alguien que no quiere trabajar, pues no va a poder progresar, ¿no? Uh-huh. Entonces son muy simplistas estas cuestiones. Ya para concluir, Óscar, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿A qué podrías recomendar a la gente que lleva la política económica de México? ¿Tú qué impacto verías de aprobar un programa así? Sí, te digo que el efecto más importante que tendría la renta básica, su objetivo por el que se pensó en esta propuesta, por el que la razón de ser primordial, es que va a abolir la pobreza material, la pobreza alimentaria. Ese es lo importante. Pero obviamente el efecto no se va a quedar ahí. Habría que pensar en los que les comentaba hace un momento, de que habría un piso mínimo garantizado para todos, o sea, un nivel de consumo garantizado en el país para el mercado interno, en donde pues todos tendrían regularmente su rentita básica y nadie se moriría de hambre, nadie padecería hambre. Entonces, con esta cantidad de dinero la economía seguiría funcionando, pasara lo que pasara a nivel internacional con las crisis y que el precio del dólar y todo, ¿no? O sea, sería un piso mínimo que todos tendrían para poder alimentarse. Pero no solamente queda ahí, o sea, los efectos económicos o sociales que podríamos más o menos manejar y que me parece que son obvios y que son muy probables que se den. Por ejemplo, es el aumento de poder de negociación de los trabajadores. O sea, actualmente, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Si reducimos la realidad solamente a dos clases sociales y decimos que los trabajadores contra los empresarios para negociar un salario, los patrones saben que lo que abunda en el mercado de trabajo es mano de obra, o sea, eso empuja a los salarios a la baja. En desventaja, claro, es un contrato que está en desventaja. Claro. Con una renta básica, los trabajadores estarían en mejores condiciones para poder negociar un salario o a un aumento de salario o un trabajo que les agrade más. Por ejemplo, si yo quedo desempleado mañana y tengo mi renta básica garantizada, yo no me voy a vender al mejor postor al día de mañana, aunque no tenga para comer y que yo me vea en la necesidad. Entonces yo voy a correr luego un trabajo aceptar cualquier trabajo, ¿no? Con la renta básica, ¿no? Yo estoy en condiciones, en posibilidad de poder esperarme un poco más para encontrar una oportunidad mejor, un trabajo que me guste más o que sea mejor pagado, en lugar de correr luego al primer trabajo que encuentre porque me estoy muriendo de hambre, ¿no? Pero por ahí ya a los empresarios ya no les gustaría el asunto, ¿verdad? Exactamente. Pues ya no pueden presionar a los trabajadores, sí, ni chantajearlos ni nada. Claro. Oye, pues Óscar, pues la verdad no sé qué opines, José. Yo creo que tenemos que
invitarlo próximamente, ¿verdad? Para que sigamos hablando de este tema. Veo que a la gente le gusta, pero no solamente le gusta, creo que le interesa, nos interesa, ¿verdad? Claro, mire, de hecho, si nos da un poquito de tiempo, Iván Cruz Hernández nos dice buen programa, buen invitado. Pati Navarrete, ojalá puedan darle una oportunidad para implementarla. Antonio Álvarez nos pregunta, ¿en qué países se aplican esas políticas? ¿Me podrías decir? Iván Cruz Hernández nos dice, ¿a partir de cuándo llegan los 3,000? Al baile, CH, 80% de pobres. Creo que es mi primo ese Iván. Gran tema, gracias por compartirlo. Ojalá podamos llegar a verlo en México. Alicia Hernández, muy buen invitado. Nos saludan desde Baja California, Jesús Alfredo Navarrete. Saludos. Jesús Alfredo Navarrete, en México existe la riqueza para salir de pobres, simplemente que siempre ha sido mal administrada o saqueada. Sara Cuata, un super invitado, conoce muy bien de lo que habla, felicidades. Alicia Hernández Ortiz, saludos desde Veracruz al maestro Oscar Ramírez. Zenaida Hernández Becerra, excelente ponente. Hugo Páez, excelente programa, son unos profesionales y conocedores. Bueno, aquí ya al baile CH ya nos dice, invítenlo de nuevo. Saludos a Alicia, a Zenaida, a Sarita. Laura Valdomino Sánchez, con renta básica seríamos más productivos y creativos. Nan Lozal nos dice, sí que existe una segunda parte. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Oscar, que nos hayas otorgado este tiempo para nosotros, para nuestra audiencia, pero sobre todo para el público en general, que se vaya pues empapando de estos temas, ¿no? Gracias por darnos en conceptos tan simples, tan manejables para que la gente de a pie los entienda y pues que comience a defender sus derechos, ¿no? Claro. Maestro Levín. No, pues muchas gracias, Oscar. Entonces ya quedamos, José, que lo vamos a invitar próximamente, ¿verdad? A que sigamos discutiendo sobre estos temas y pues no queda más que dar las gracias a Oscar. Ve que pegue tan rápido tuvo, mire, ya está mandando de felicitaciones y todo, pues qué bueno, ¿no? Oscar, no, al contrario, te agradecemos. Muchas gracias y claro, si está el espacio abierto y no? Me invitan y yo estoy aquí con mucho gusto. Pues les agradecemos mucho este tiempo que nos han otorgado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. En la próxima Gracias. mesa de análisis. Gracias, amigos, buenas noches.